Mira, está con nosotros el doctor Raúl Reynoso, que es juez federal de Orán. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias. Le agradezco infinitamente haber venido. Ustedes, los jueces federales que actúan contra los narcotraficantes, alguien me dijo una vez, algunos jueces federales es como si tuvieran un blanco aquí en la frente y siempre los narcos los tienen apuntados. ¿Están así? Lo que sucede es que el ejercicio de la magistratura muchas veces lleva a adoptar resoluciones que por ahí son compartidas por el general de la sociedad y a veces no. Nosotros, en el afán de administrar justicia, con una justicia que sea lo más eficaz posible dentro de los términos establecidos por las leyes, también tenemos que observar otros estándares como son las garantías, los respetos a los derechos humanos y la verdad objetiva uno sabe que es inasible, que es veleidosa, que siempre es difícil porque más depende del estado espiritual, no solamente del que resuelve, sino también del ciudadano común que interpreta también y hace su hermenéutica de cada fallo. Entonces, cuando nosotros tenemos que investigar casos relacionados con narcotráfico y sobre todo si es que de organizaciones de narcocriminalidad internacional, obviamente también la sociedad espera como respuesta de que generalmente se han aprendido los organizadores y no solamente detenga. Exactamente, porque en la frontera se da que normalmente los primeros que son aprendidos son las mulas, los cabellos, bueno, con un sentido alguna vez hasta peyorativo la designación, porque hace al ataque a la dignidad humana, pero obviamente quien trafica droga, la parte de la organización, no repara en los medios, sino que son eslabones en esta cadena. Y lamentablemente, si bien empezamos en los primeros años con personas que son utilizadas o que se prestan a este transporte de droga, que eran generalmente sudamericanos, con el tiempo tuvimos españoles, franceses, italianos y en los últimos años letones, lituanos, croatas, sí, claro, rusos, yugoslavos, eslovenos. ¿Y eso por qué? Porque se dice que la frontera es un colador, nuestra frontera. ¿Es así? Depende qué es lo que se quiera mirar. Son varios cientos de kilómetros, en algunos casos con obstáculos naturales, como por ejemplo el río Bermejo, y en otro hay frontera seca, es decir, donde el fondo de la del patio de un argentino colinda con el fondo del patio de un boliviano. Entonces se pasa de país a otro caminando. Y quien tiene la oportunidad de conocer la problemática compleja de frontera, no solamente la que tenemos en Salta, sino en todos a lo largo del país, sabe que son situaciones difíciles donde hay que compatibilizar la aplicación fría de la ley, pero también respetando la idiosincrasia y las costumbres de cada región, ¿no? Ustedes tuvieron, jueces federales del norte, tuvieron una reunión, ¿no? ¿Van a tener otra el 8? Exactamente, el día jueves, y algo histórico, sí, porque el año pasado se hizo con la reunión de 4 provincias. Eso fue en noviembre, ¿no? Exactamente, noviembre, que fue el primer afán de jueces y sobre todo de las cámaras federales, tanto de Salta Capital como de Tucumán. Claro. Y ahora ya vamos a contar con presencia de aproximadamente 30 o 40 sí, jueces, camaristas y también miembros de tribunales orales de 9 provincias. Sí. Yo hablé con el doctor San Juan. Sí, Ricardo San Juan. Ricardo San Juan de Tucumán. Y él me decía, el problema aquí es que el Estado se retiró de la frontera. Se retiró. ¿Usted piensa lo mismo? No. Al contrario, en la última gestión nosotros teníamos 3 escuadrones, el escuadrón 20 Orán, el 52 Tartagal, y ahora tenemos el 54 Aguaray y el 61 que es Salvador Maza. ¿Todo eso es gendarmería? Sí, aproximadamente 1.400 hombres. Porque habían dicho que esos hombres de gendarmería vinieron aquí al conurbano y bueno, allí la frontera se la dejó limpia. No es así porque, o sea, es toda la jurisdicción de los 5 departamentos que caen bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Orán, es decir, Departamento Orán, San Martín, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria. Y tenemos los escuadrones, tenemos las patrullas fijas en las rutas y tenemos las patrullas móviles que salen al monte y que son los que descubrieron, por ejemplo, hace un par de años, esa especie de laboratorio rudimentario de
convertir la hoja de coca en pasta base. Sí. Y con la presencia continua de gente del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia. Incluso más, recorrimos con el doctor Berni en varias oportunidades, tanto por aire como por tierra, toda la zona fronteriza, la zona de monte, y yo particularmente no puedo compartir esa idea de que es un colador, de que sí es una frontera difícil, porque tenemos el límite no solamente con Bolivia, sino también con la República de Paraguay. Así que... es una frontera caliente. Sí, complicada, y bueno, en los últimos años con hechos de violencia y con estilo de ataque, digamos, no solamente a la parte física, sino también a la parte mental de las víctimas, porque tuvimos casos de secuestro extorsivo, luego ajusticiamiento con disparo en la frente o en la nuca. ¿Vio la serie Escobar? Sí, sí. ¿Estamos cerca o estamos lejos de eso? ¿O ya somos? No, somos... Como la serie Escobar. No. Somos Argentina con una serie de problemas, pero que estamos a tiempo, con mucho optimismo y haciendo un trabajo interinstitucional de no llegar a esa caótica situación. Tuve yo oportunidad de estar en Cali, usted también me habla en Bogotá. De ajusticiamiento. Claro, la diferencia es cuantitativa, no cualitativa. Okay. Pero obviamente si es que hay trabajo de prevención, que es lo que siempre insisto, porque nosotros hace 15 años empezamos en el norte con el problema de los chicos que se drogaban inhalando pegamento, Poxirram, nafta, etcétera. Y luego vimos... ¿Eso cuándo fue? Más o menos hace 15 años. O sea, de 15 años a esta parte, la cosa ha crecido de una manera impresionante. Se agravó y se está expandiendo. Empezó hace 15 años con la bolsita. Exactamente. De pegamento. Y con chicos que por ahí tenían 15 años y bajamos hasta la edad de tener chicos que inhalaban pegamento con 8 años. ¿Y hoy la situación cuál es? Por un lado, que va creciendo la masa de adictos. Y por ahí uno entiende que la gente reclama ley de derribo, mayor cantidad de radares. Y modestamente estimo que también, así como se prepara a los niños, el cuidado del ambiente, la cuestión de ecología, la educación sexual, también habría que pensar si no es oportuno empezar a hablar de las drogas ilícitas y de los daños que provocan. En el colegio, desde chiquitos. Obviamente, porque nosotros queremos ahora trabajar sobre los efectos, es decir, en la narcocriminalidad ya instalada y con una masa de adictos consumidores que va creciendo. Y nos olvidamos de la prevención, que es lo fundamental. Estimo yo que en alguna oportunidad, como sucede en algunos países, empezarán algunos ministerios, caso del Ministerio de Educación, en coordinación con otro organismo, a hacer hincapié en eso para evitar de que el niño o el adolescente, como se dice, un dios de mil caras, con múltiples conflictos en su desarrollo de personalidad, sea un sujeto vulnerable para esta gente que se aprovecha, ¿no? Siguiendo con la serie Escobar, en la serie mataban políticos, jueces. ¿Alguna vez lo amenazaron? ¿Temió por su vida? ¿Teme hoy por su vida? No suelo hablar de situaciones personales, pero sí el trabajo en frontera no es nada fácil. ¿En serio? No es nada fácil, sí. Es complicado y aparte no solamente para uno como magistrado, sino también para la fuerza de prevención. Es decir, en los últimos años hemos tenido varios gendarmes muertos. Hace un año, un joven de 21 años, hijo único, que fue a prestar servicio oral, fue arteramente, perdió su vida, atropellado por un vehículo que estaba realizando tarea de contrabando. Hace un par de meses, un sargento, por perseguir a delincuentes, tuvo la mala fortuna de ahogarse en el río Bermejo. Hace 4 años, por recuperar vehículos robados aquí en Buenos Aires, que son trasvasados a la República de Bolivia, falleció el segundo jefe de Escuadrón 20 Orán, el comandante Alberto Honorio Quiroga. Es decir, esto está costando vida. Y de no hablar de los asesinatos múltiples. Hace unos cuantos años atrás, doble homicidio de gendarmes, los gendarmes Salto y Reynoso en Posito, gendarmes Arapura y otros más que fueron muertos en el monte en la zona de Orán. También hay que entender que... O sea, los narcos están armados hasta los dientes. Sí, y cuando la gente trae droga, que es mucho valor económico, obviamente vienen con armas de diferente tipo y no tienen reparo en atacar. Entonces también hay que destacar la labor de la Fuerza de Prevención, porque si uno ligeramente dice
es un colador la frontera, estamos desmereciendo el esfuerzo, el estoicismo de la gente que expone su vida día a día, ¿no? Cuando yo le pregunté si lo habían amenazado, yo noté que usted se angustió. Y porque tengo mi esposa, como cualquiera, tengo mis hijos, tengo mi familia y no es sencillo. No es sencillo. Y uno como magistrado trata no solamente de aplicar la ley, sino también consustanciarse con la problemática de la región. Porque nosotros, ante un procedimiento, la gente que hace el contrabando, que se llaman allá en el norte el bagalleo, para ellos es un medio de vida. Claro. Y hay registrado aproximadamente entre 3.000 o 4.000 personas que hacen esa tarea. Ellos laburan de eso. Y para ellos es un trabajo. A tal punto que cuando hacen uso de sus derechos en la indagatoria, se le pregunta por su profesión y actividad y dice: mi trabajo es bagallero. Bagallero. Exactamente. Bagallero. Exactamente. Y ellos consideran que no están infringiendo la ley. Entonces, esa aparente tensión o dicotomía entre los valores, entre el derecho y lo que el ciudadano común cree, no es fácil de llevar, porque por un lado tenemos que tratar de hacer respetar y hacer cumplir las leyes, y por otro lado entender la sociedad en la que nos toca administrar justicia. Cuando uno veía la serie Escobar, que es realmente impresionante esa serie, ¿no? Yo no sé si usted coincide conmigo, es realmente impresionante. La veo. Había una frase en muchos momentos de la serie que era: vos tenés que hablar con tal tipo y le tenés que decir lo siguiente: plata o plomo, no tenés otra salida. ¿Alguna vez le pasó a alguien que usted conozca que hayan dicho algo similar? ¿Plata o plomo? Antes, no tanto, ni tan ni con esa metáfora tan Digo, severa. coima para no mirar, o lo mato. No, creo que por suerte no estamos en ese punto álgido donde la pérdida de valores llega a tal punto de que haya un ofrecimiento de dádiva con ese sentido, y que quien sea sujeto pasivo de ese ofrecimiento acceda por esa dicotomía entre la vida y la muerte. De todas maneras es importante recalcar los valores institucionales y también los valores de una sociedad, porque con familias disgregadas, con cuestiones por ahí lamentablemente de cierto tipo de exclusión, donde no todos tienen las mismas posibilidades, obviamente que es permeable a ese tipo de ofrecimiento, pero cuando uno está fortalecido en los valores, como lo solía decir un papa, uno puede ser un gigante en lo económico y un pigmeo en lo moral. Seguro. Yo creo que si mientras haya instituciones, funcionarios que traten de transmitir los valores de la vida, del respeto, del trabajo, como esfuerzo que dignifica, creo que no vamos a llegar a la situación que usted... ¿Llegó a policías que hayan arreglado con los narcos? ¿Los metió presos? Sí. Porque estos tipos compran voluntades por políticas, policiales, judiciales. Pero es la excepción, a lo largo de 9 años de trabajo, nuestro juzgado fue habilitado el 10 de diciembre del 2004, me tocó investigar, arrestar, hacer allanamiento a legisladores. ¿Legisladores, sí? Sí, presidentes de consejos deliberantes, policías. Y ¿jefes policiales también? ¿Le pasó algo similar a lo que pasa en Rosario, por ejemplo? No, que el alto jefe policial era el involucrado. No en mi caso particular, pero sí a colegas de Salta Capital. ¿Ah, le pasó? Sí. Pero bueno, son la excepción. Es decir, tenemos que dar una visión optimista a la sociedad, porque si no, creer en un nihilismo y pensar que todo está perdido, bueno, es un mensaje nefasto. Yo creo que Argentina tiene complicaciones. Es una frontera difícil, como la frontera que tienen en Formosa, en Misiones, en Corrientes, pero con el esfuerzo de todos se puede lograr salir adelante y que encauzar a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Bien. Vio que últimamente surgió la discusión si nuestro país era un país productor de droga o era un país donde transita la droga. ¿Somos productores o no? Lo que pasa es que una sola palabra por ahí puede interpretarse con múltiples significados.
La primera etapa, que es convertir la hoja de coca en pasta base, puede llamarse laboratorio de droga. Si a esa pasta base se le agregan otros precursores químicos, pasamos al clorhidrato de cocaína. Si a esa cocaína le seguimos agregando otros productos que son los más nocivos para la salud y que producen el estiramiento, estamos hablando de otro tipo de laboratorio. Entonces, lo que sí nosotros encontramos, y fueron en 9 años de trabajo, 3 laboratorios rudimentarios de la primera etapa, que es convertir la hoja de coca en pasta base. Eso en territorio argentino, y precisamente lo descubrió Gendarmería Nacional. No hay plantaciones de coca. No, porque territorialmente tampoco no somos la humedad, como Colombia, la tierra no somos no como permite. Colombia, Perú, etcétera. No. Diametralmente opuesto. Pero sí la segunda etapa. Sí, porque antes venían todos los paquetes de cocaína ya elaborados. Venían los ladrillos. Perú, los ladrillos. Venían los ladrillos. Y ahora los ladrillos se hacen acá. Exactamente, se podrían hacer, porque en realidad tampoco es que descubrimos con la forma de ladrillo, sino que descubrimos los piletones, donde se tiran los 200, 300, 500 kilos de hoja de coca para sacar 2 o 3 kilos de pasta base y luego de cocaína. Pero es la labor de Gendarmería la que descubre. Y también esto trae a colación entre el esfuerzo de la gente que está durante día y noche patrullando en los montes, en la serranía, y el reclamo que es justo de la gente que quiere más radares, quiere más satélites, quiere más aviones, quiere ley de derribo. Pero realmente hay países... ¿Usted cree que eso no solucionaría el problema? No, es un elemento coadyuvante, pero no es la panacea ni es la solución definitiva. De lo contrario, llegaríamos que Estados Unidos, que tiene cientos de satélites, cientos de radares en la frontera, ahí en Arizona, con el norte de México... Y le entra la droga como un colador, y tiene 40 millones de adictos. Entonces, por más aviones, por más flota de lo que tenga, porque también se lleva por el mar, o sea, con los submarinos... cuando controlaron el agua y controlaron el aire, nacieron los topos, los narcotopos, es decir, utilizar las cañerías, los desagües que comunican ambos países, y por ahí se trafica. Es decir, pero estamos siempre trabajando sobre los efectos y no sobre la causa. O sea, usted dice que el Estado siempre va atrás de los narcos. Y el mundo funciona así. Por lo menos el mundo occidental, porque nosotros... Creo que los narcos son más inteligentes que los estados mismos. ¿Cómo es la historia? No sé si es que se trata de caletres de inteligencia, sino que son intereses económicos. Y obviamente, cuando más restricción hay, crece la demanda económica y crecen los valores. Claro. Seguramente las leyes de mercado aplicado a una actividad ilícita, ¿no? Claro. Pero no deja de escapar a la ley del mercado. ¿Hay cada vez más cocaína o cada vez más marihuana? En el norte hay el 95% es cocaína. Tuvimos casos de cocaína normal, que es la blanca, casos de cocaína negra, tuvimos 2 casos de heroína y también varios casos de marihuana. Allí en el norte, en su norte, empieza la ruta argentina de la cocaína, que después llega a Córdoba y a Rosario. Así es. Así y a Buenos Aires. Claro. A Buenos Aires. Sí, algunos la han calificado como ruta blanca. Sí. ¿Y por qué? Porque es sencilla la explicación. Cuando los americanos pusieron más vallas, abroquelaron más su frontera, hicieron más controles, se pusieron más duros, entonces los países productores de cocaína, llámese Bolivia, Perú, Colombia, en vez de ir hacia el norte, eligieron bajar hacia el sur. Y la puerta de entrada, el norte de Argentina, es Salta y Jujuy. ¿Por qué eligieron la República Argentina? Porque la utilizan como, en su momento, en su inicio, como zona territorial, más o menos para llegar a los puertos. ¿O por qué es más fácil manejarse con la droga en la Argentina que en otro país? No sé si se habla de facilidad, porque también viaja cientos de kilómetros, por no decir miles, cuando viene de Colombia y atraviesa Perú, viene por Bolivia. O sea, son varios miles de kilómetros. No diría de facilidad, sino que, bueno, se escogió esta ruta, pero que no es la única, porque nosotros también tenemos casos de cientos de kilos de marihuana que vienen desde Paraguay o vienen de Brasil,
utilizan el territorio argentino como paso y su destino final es Chile. Es decir, hay cruce de ruta y depende del tipo de droga. ¿Por qué no entran directamente por Chile? ¿O será que los chilenos son más complicados que nosotros? Bueno, quien tiene oportunidad de haber viajado un poco y sabe que Chile es un país organizado, pero lo mismo no deja de tener consumidores. Y son altamente consumidores, sobre todo en la época del veraneo, de marihuana. Claro. O sea, esto lo declararon los propios imputados y dan cuenta los propios informes de Gendarmería Nacional. Doctor, ¿por qué cree que cada vez hay más narcotraficantes pesados viviendo en la Argentina? Bueno, también nuestras leyes migratorias en algún momento tendrán que ser retocadas, ayornadas. También gracias a nuestros pedidos, tanto en la Dirección Nacional de Migraciones como en los otros estamentos y en los diferentes ministerios, es que ahora contamos en la zona de Aguas Blancas con una delegación de migraciones, porque antes sobrecargábamos Gendarmería Nacional con una múltiple de funciones extra, es decir, no solamente velar por el cuidado de la frontera, sino también hacer de policía migratoria e incluso cuando detienen a alguna persona por algún ilícito, tienen que hacer de servicio penitenciario federal. Claro. Obviamente no es su función. No. Y creo que poco a poco, tanto el Gobierno Nacional, sobre todo el Ministerio de Seguridad, está colaborando con que esa atribulación, esa preocupación que tenemos los que vivimos en el norte, haya llegado aquí a Buenos Aires y estén dotando de más personal al juzgado, de más insumos, de mayor cantidad de gendarmes en la frontera. Claro. Y obviamente también compartido por todos los jueces que este jueves seguramente vamos a emitir un documento. ¿Va a ser duro el documento? Único. No puedo prevenirlo, pero sí hemos advertido que los camaristas, los miembros de tribunales orales, que también están colapsados, estamos... ¿El documento va dirigido a la Presidenta de la República? No, obviamente por los canales que corresponden, elevaremos a la Corte Suprema, seguramente al Consejo de la Magistratura, pero tratando de compatibilizar los criterios para que la Administración de Justicia Regional sea en beneficio de la sociedad, no en beneficio de los jueces y los fiscales. Y bueno, nuestro pedido concreto, que creo que va en buen camino, es contar con nuestro Servicio Penitenciario Federal de Frontera. Es decir, yo el año pasado, en un habeas corpus colectivo, correctivo, me vi en la necesidad, por respetar los derechos y garantías individuales y los tratados internacionales, otorgar prisiones domiciliarias o conceder excarcelaciones a 36 personas que estaban detenidas. ¿Narcos? Sí, pero no narcos de gran envergadura, sino que tenían gramos y por ahí la gente se confundió, llegó mal la información, como pensando que dábamos luz verde a los narcos. No. Y realmente fue aplicando los tratados internacionales y fallos internacionales de la Corte Interamericana, etcétera, porque como no tenemos una cárcel en plena frontera, la más cercana está en Güemes, a 200, 300 kilómetros de la frontera, y que si bien nuestra presidenta la habilitó hace 3 años, ya está colapsada por la cantidad de múltiples delitos, porque tampoco hay que olvidar todo es droga, que es que nuestro juzgado no es solamente droga, nuestro juzgado es de múltiples competencias y atendemos cuestiones tributarias, fiscales, contenciosas, administrativas, laborales. Doctor, le agradezco mucho haber venido. Por favor, a usted la gentileza de haber invitado. Buenas noches, señor. Señores, hacemos una breve pausa y ya continuamos.